Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de la violencia en la casa, violencia doméstica, violencia en el hogar, etcétera. Eh, es un tiempo de pandemia. Eso quiere decir que muchas familias en este momento, en este instante, viendo los apremios, ¿verdad? Que conlleva estar pasando por una enfermedad como es la del COVID-19, del coronavirus. Y obviar esa situación, ese contexto que tenemos ahora mismo, sería como obviar parte de la realidad que tenemos, ¿verdad? Y estaba pensando cómo poder ver la conexión que hay entre ese contexto que estamos viviendo de dureza, ¿verdad? Con este tema. Y pienso que la perspectiva básica es la misma. Contra la pandemia estamos tratando todos de trabajar para que podamos vencerla. Y una de las razones es porque queremos proteger a nuestros seres amados, protegernos a nosotros mismos. Y hablar de la violencia en casa como un fenómeno sobre el cual también hay que trabajar es en un sentido lo mismo. Trabajamos para poder proteger a nuestros seres amados, aquellos que están cerca de nosotros, sobre todo o en primera instancia. Pero también se trata de poder apoyar, de cuidar, proteger a todas esas personas que en un sentido, justo en este tiempo de pandemia, son más vulnerables, ¿verdad? Entonces, pienso que es apropiado tocar este tema también ahora. La violencia en la casa, yo creo que hay un trasfondo desde el punto de vista cristiano de la fe como una acción, como un fenómeno que no tiene relación con el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es amor, Dios es paciente, Dios es paz, Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que esa naturaleza de Dios fue trasladada, esa imagen de Dios trasladada al ser humano. Entonces no era un Dios que estaba creando un ser violento, estaba creando un ser para comunicarse con él, para vivir con él en la armonía de la creación. Pero sin duda alguna hubo un momento en la historia humana, nosotros entendemos por el Génesis que hubo un momento en la historia de Adán y Eva que el mal entró a ser parte normal, común de nuestro quehacer diario para los seres humanos. Y allí es donde yo quiero empezar ahora con una imagen acerca de el primer homicidio familiar, lo que sería algo así como un homicidio fraternal, un homicidio contra otro ser humano. Y eso aparece ya en la experiencia de Caín y Abel. Allí en la diapositiva ustedes pueden ver esta imagen que es una obra, ¿verdad? Una pintura donde podemos ver cómo Caín termina con la vida de su hermano. El texto bíblico habla de que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La expresión es como aquel que se sube encima, ¿no? Que se pone encima y usa de cierto poder para poder dañar, herir en este caso, a su hermano. La violencia aparece dentro de lo que es la experiencia humana y se comienza a convertir en un fenómeno común general de las distintas generaciones. Y fue transmitida la violencia de generación en generación. Luego vemos también que en otros anales de la historia humana podemos ver que la violencia ha sido una acción presente, como en los días de David, como en los días de Salomón, como en los días de Moisés,
como en los días aquí en el Perú antiguo, donde había violencia entre las comunidades indígenas, cuando había violencia en los hogares, ¿verdad? Porque el Inca reclamaba de los hogares a veces a ciertas personas para que les sirvan. Eso es una violencia de hogar contra los hogares, pero ha sido parte de la experiencia humana. Una vez estuve trabajando con estudiantes aquí en Noruega, de momento estoy acá, y fuimos con ellos a China. Y cuando uno va a China y a Pekín, uno puede ver lo que era la ciudad prohibida, la ciudad donde estaba el rey, el monarca, el que tenía todo poder. De hecho, para los chinos, el emperador era una suerte de dios o semidios, como lo era el Inca, ¿verdad? Entonces, el emperador chino podía tener todas las mujeres que quisiera, las arrancaba de sus hogares y las tenía ahí. Y cuando uno va a estos atrios y uno visita, corre una sensación de la injusticia que la violencia tuvo aún en ese tiempo y que fue transmitida hasta nuestros días, donde vemos que hay violencia en nuestras casas, transmitida de generación en generación. Nuestros padres la vieron de sus padres, nosotros la vimos del tiempo de nuestros padres y también nuestros hijos están viendo la violencia que se vive en la generación nueva. Pero ¿cómo se transmite, verdad? Uno puede preguntarse cómo es que la experiencia de la violencia como experiencia humana continúa de generación en generación. Y una forma de explicarlo es simplemente que se transmite tradicionalmente, costumbristamente. Es decir, que como nuestros abuelos vivieron una generación de violencia, lo hicieron nuestros padres, ¿verdad? Y como nuestros padres pudieron haber vivido una experiencia de violencia en su generación, en su contexto, uno va aprendiendo y va transmitiendo a las nuevas generaciones. Se convierte en una forma normal de entender cómo es el ser humano. Sin embargo, uno puede preguntarse, ¿es normal? Es común, pero no es normal, en el sentido de que Dios le dio un valor al ser humano único. Su vida es sagrada, la integridad del ser humano, y no solamente la del hombre, sino también de la mujer, porque ambos fuimos creados a la imagen de Dios. No solamente el hombre o la mujer, sino ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y era bueno, hasta que aparece la experiencia de la violencia en el hogar y luego en la comunidad. ¿Qué es la violencia, verdad? Podríamos empezar por allí. ¿Qué es la violencia? La violencia nosotros la vemos, ¿verdad? Con nuestros sentidos, la oímos, la sentimos en el dolor. La violencia es algo evidente, es algo patente. Es una acción agresiva cuyo alcance daña a otras personas a través de este desequilibrio de poderes y de una actitud de ataque. Es una acción agresiva. Hay una sensación de querer dañar a otra persona, de atacarla, de desfogar mi ira en la otra persona, de minimizarla, de alzarme sobre ella, como en el caso de Caín, y luego pretender que la vida del otro no es tan valiosa como la mía. Yo tengo el derecho de usar la violencia, la otra persona no. O si la otra persona usa la violencia, yo trato de hacerme de recursos para que mi violencia triunfe. Hay un poder destructivo en la violencia que destruye a la otra persona, parte de su vida o toda su totalidad. También podemos ver que en la experiencia de la violencia, cosas tan necesarias, tan sencillas, tan inocentes pueden convertirse de pronto como instrumentos de violencia. El cuerpo humano, por ejemplo, ¿verdad?
El cuerpo humano que lo usamos para poder trabajar, para poder acariciar, para poder abrazar, luego también puede usarse para agredir, para atacar, para destruir la integridad de otra persona. Instrumentos tan sencillos, ¿verdad? Como objetos que tenemos en la casa, de pronto se convierten en un arma. Entonces, la violencia en muchos sentidos puede usar del cuerpo, pero también puede usar de la palabra. La palabra como un instrumento de violencia, de ataque, de insulto, ¿verdad? De bullying, podría ser, de difamación o en el encuentro en la casa, por ejemplo, minimizar a la otra persona, ¿verdad? Con palabras, con griteríos, pensando que porque uno grita más, tiene la razón. Y ese es el mundo en el cual hoy día nos estamos moviendo. El que grita más fuerte, el que grita más veces tiene la razón. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos alimentando una costumbre violenta. Y la palabra, que es un instrumento que Dios nos ha dado para crear frases bonitas, frases de apoyo, frases de esperanza, se pueden convertir en instrumentos de destrucción. La violencia es una agresión. Y lo otro también podríamos decir que la violencia es una tentativa fácil, respaldada en la sensación de poder. Es decir, que uno puede cambiar tan rápido del amor al odio, ¿verdad? De la sencillez, de la armonía, del aprecio, a la acusación, al insulto, en cuestión de segundos, porque creo tener el poder de hacerlo. Y, por ejemplo, cuando en casa, ¿no es cierto?, el hombre viene y tiene la costumbre de usar la violencia contra la esposa o los hijos. Lo hace porque tiene una sensación de poder, ¿verdad? Él sabe que en su capacidad está el poder hacerlo sin que la persona vulnerable pueda defenderse o hacer algo al respecto físicamente. Hay una sensación de poder que facilita la violencia en la persona que la usa. Y podemos también usar otra vez esta imagen, ¿verdad? Es el poder de este hombre que cree que puede gritar, puede acusar, puede acosar a otra persona, porque tiene el poder de hacerlo. Tiene una posición que hace que él se sienta que puede estar encima de los demás para ocasionarles el dolor. El tercer punto, ¿no? En el tercer punto podemos ver que es una forma de reducción, ¿no?, de la categoría de la otra persona, de sujeto a objeto. Es decir, que cuando yo comienzo a usar la actividad de la violencia, una acción violenta, comienzo a ver a la otra persona como un objeto en el cual puedo ejercer mi violencia. Deja de ser un ser humano cuya integridad yo la tengo que cuidar, proteger y respetar. Deja de ser un ser humano como yo y se convierte en un objeto, una propiedad sobre la cual yo tengo poder y que ahora es objeto de mi ira. De sujeto la hemos pasado a ser un objeto, ¿no? Como una cosa. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la agresión física con las manos o con los pies, la persona deja de ser un ser humano, un sujeto, para luego ser un objeto. Hay una degradación de su dignidad. La ponemos en otra categoría, porque creemos que ese es el camino de la violencia.
y optamos por él. Por ejemplo, cuando los políticos o los dictadores, ¿verdad?, comienzan a perseguir a las personas y luego terminan con sus vidas, deja de ser un sujeto y se convierte en un objeto, incluso numérico. En algunos casos ni siquiera se sabe dónde están. La violencia es algo terrible porque degrada, le quita la dignidad dada por Dios a los demás seres humanos. Por eso la vida humana es un don en el cual ningún ser humano tiene derecho para destruirla o quitarla sobre los demás. Hay que cuidarla. También podríamos hablar de 3 formas de violencia. Ya vimos lo que era la violencia, un acercamiento que yo les he dado, pero también podríamos hablar de 3 formas de violencia. Podríamos hablar, por ejemplo, de la violencia física, ¿verdad? Donde se usa elementos físicos de poder, de fuerza, de irracionalidad, para poder atacar a una mujer, a un niño o una persona vulnerable como puede ser un anciano. Dentro de la violencia física también está lo que consideramos la violencia sexual, es decir, en casa, coaccionando y forzando a personas físicamente en un ataque de esta naturaleza. También existe la violencia ideológica, es decir, la violencia de ideas, donde las ideas justifican la violencia. Y tenemos la violencia emocional, que es el uso justamente de un ataque emocional, de acusaciones, de amenazas. Pero esto lo vamos a ver justo ahora parte por parte. Podemos ver que la violencia física, ¿verdad?, acarrea muchas cosas. El deterioro del cuerpo de la otra persona, por ejemplo. Y yo lo he visto esto muchas veces. He visto de manera cercana y de manera lejana cómo hombres golpeaban a las esposas porque creían tener el derecho de castigar a su esposa, el derecho de castigarla porque había cometido algún error. Esta violencia es una violencia que hoy día está penalizada, pero que sin embargo sigue siendo real. A veces la violencia física deja marcas que son muy difíciles de quitar luego. Y hablando de marcas, recuerdo en una ocasión que yo estaba en España, sería el año 88, 1988, y en algún lugar, conversando con una señora venezolana que estaba viviendo ahí, me contaba cómo su mamá o su abuela había tenido un esposo tan violento y que la trataba de una forma tan irracional como un objeto, que incluso la llegó a marcar para que el mundo sepa que ella era de su propiedad. O sea, la violencia física es cruel, es humillante, pero también es una violencia que luego genera otras consecuencias internas que no se van. El moretón se puede ir, pero lo que ha ocasionado el moretón puede quedarse dentro. Y tengamos en mente siempre, ¿verdad?, ¿qué es la otra persona? ¿Quién es la otra persona? No es un objeto, es un sujeto creado a imagen y semejanza de Dios como yo mismo. Y en esta ocasión, cuando pienso de esta manera, llego a la conclusión que la violencia física es como una violencia contra Dios. ¿Por qué? Porque estás golpeando
la creación de Dios, a una persona creada, a una persona que tiene una relación como criatura de Dios. No soy Dios de ella. Dios es Dios. Yo no soy Dios de ella, de esa persona. Entonces es como un ataque frontal también contra el Creador. Hablemos un poquito de la violencia ideológica. Esa violencia que a veces descansa en una idea de superioridad, ¿verdad? De creer, por ejemplo, que yo soy mejor que la mujer porque la mujer es tonta, porque yo soy inteligente porque soy hombre, o porque vivo en un contexto determinado donde se me enseña que la mujer no puede ser tan experta como yo, porque no es hombre, o la mujer no puede tener buenos criterios, o la mujer no puede enseñar, no puede analizar. Hay una ideología de superioridad que oprime, que subyuga a la mujer. Y esta forma de ideología comienza a estar por encima, a gobernar la misma razón. En grupos musulmanes, por ejemplo, ¿verdad? Se ve eso, no en todos, pero en muchos de estos grupos, incluso en algunos grupos cristianos y a grupos hindúes, donde la mujer está relegada a un lugar de inferioridad como ser humano. En la práctica, es decir, que solamente puede hacer cosas muy simples, no puede llevar a cabo tareas con los dones y talentos que Dios le puede haber dado por ser mujer. Y la otra idea, la ideología, es la propiedad, ¿verdad? La esposa me pertenece o el esposo me pertenece, no es mi propiedad. Entonces, de ser, digamos, una pareja mutua, que en la libertad, ser una unión de amor, se convierte la otra persona en objeto mío, como lo que decía con esta persona que llegó a marcar a su propia esposa para que todo el mundo sepa que es de su propiedad. Bajamos de la categoría que tenemos ambos de ser sujetos, personas, seres humanos, intensamente humanos, con sentimientos, con emociones, con ideas, con sueños, a reducir a los demás a una propiedad, a un objeto. La violencia ideológica también está en la idea de crear dolor, ¿verdad? Los peruanos conocemos ese refrán español que dice la letra con sangre entra, ¿no? Y creemos que el dolor te hace mejor. Y creamos dolor en la otra persona. Por eso pegamos a los niños, ¿verdad? Porque que le duela, entonces va a aprender mejor. Nuestra ideología es la ideología de pegar y crear dolor, porque el dolor enseña. Y lo hemos creído, porque incluso en uno de los poemas del gran Nicomé de Santa Cruz, él hace una loa, ¿no? Donde habla de que a cocachos aprendí, pero a cocachos. Entonces hay una ideología que nos gobierna, no solamente en el Perú, sino en muchos lugares, de que al crear dolor en la otra persona va a aprender. Sí, aprenderá, pero por miedo, por terror. Es una ideología violenta. Y la otra, y la peor, es el aislamiento. Es cuando el hombre quiere ejercitar su poder aislando a la esposa de posibles ayudas, ¿verdad? Bueno, hay esa violencia ideológica también, pero también hay otra violencia, la tercera que yo recopilo, que es la violencia emocional. Son esas heridas que no se ven, que están adentro en el alma del ser humano. Esa violencia emocional que ha provocado miedo, ¿verdad? Con constantes amenazas. Te voy a golpear, te voy a pegar. La próxima vez que venga y te encuentre fuera de la casa, te voy a agredir. Miedo. Pobre que te vea conversando con otra persona. Inculcamos el miedo, ¿no?
a través de nuestras amenazas, porque creemos que es nuestra propiedad, que tenemos el derecho a amenazar. También creamos la inseguridad con las constantes críticas negativas, constantemente. Tú no sabes hacer la comida, no sabes cantar, no sabes hablar, qué inútil que eres. Y usamos palabras a veces incluso hirientes, tonta, ¿no? O tonto. Y creamos una inseguridad. ¿Será verdad que soy tonta por ser mujer? ¿Será verdad? Entonces la violencia emocional va creando una inseguridad de tus propias capacidades, de tu propio potencial. ¿Potencial dado por quién? ¿Se dan cuenta? Y lo otro es crear esa ansiedad, ese terror, ¿no? De las personas, de los niños que sufren ansiedades porque el padre está llegando borracho, ¿no? Y ya saben que en cierto momento va a haber un ataque violento. Y produce una ansiedad. Y algo que es importante con respecto a la violencia emocional, ¿dónde está la violencia emocional? ¿Cierto? Uno se pregunta. O sea, ¿dónde se aloja? Ustedes saben que todo está en nuestro ser interno, en nuestra mente. Y nuestra mente, nuestro ser interno es como una grabadora. Es decir, las sensaciones de ansiedad se graban de tal manera que uno puede llegar incluso a ser adulto y tienes ansiedad y no sabes por qué la tienes. Se ha grabado. El ser humano es como aquel niñito, ¿verdad? Que un día descubre que puede caminar y da un paso y dos pasos. Ah, se le graba, puedo caminar y da más pasos conforme su cuerpecito. No. El ser humano tiene una capacidad inmensa de grabarse datos que luego funcionan en su comportamiento. Luego tenemos la pérdida de la autoestima, ¿verdad? ¿Será que la verdad, pues no valgo tanto, ¿no? Te lo repiten tanto, te enseñan tanto, te lo gritan tanto, que al final, pues, debe ser verdad. Hay una pérdida de autoestima. Esa persona bella a quien Dios ha creado. Es como el racismo, ¿no? Tantas veces te gritan que por ser moreno o por ser de un cierto lugar o de un contexto, no puedes ser tan hábil o capaz como el otro. Y uno se pregunta, pues será verdad, ¿no? Al final, es una mentira gigante del tamaño del universo. Pero en mi sensación tengo una pérdida de la autoestima. Esa es la violencia emocional. Y llegamos a una tomando estas tres partes. La violencia en el hogar es el uso de la fuerza física, el poder ideológico o agresión emocional sobre otra persona, con el objetivo de forzarla, castigarla o someterla en un contexto familiar que daña a la víctima. Esa es una definición doméstica acerca de lo que es la violencia en el hogar, en estas tres áreas, y que luego tiene la consecuencia de dañar, de herir, deteriorar la vida de la víctima. Estamos tratando de describir lo que es la violencia. ¿Cuáles son las dimensiones de la violencia, no? Los contextos de la violencia en la casa. Lo primero es la frecuencia, el tiempo, la dimensión del tiempo. La mujer sabe que a tal hora, en tal momento, probablemente van a tener que enfrentarse otra vez a la violencia. Es una violencia continua.
Es una violencia que es como una prisión de la cual no se puede escapar. Gracias a Dios hoy en día en el Perú tenemos instituciones y organizaciones que escuchan y ayudan a las personas para que salgan de esa cárcel. Pero en muchos casos, no solamente las mujeres, sino los niños también sufren la frecuencia del maltrato. No sé cómo es ahora en las escuelas, pero a veces uno puede tener la figura del profesor, del auxiliar, ¿verdad? Cada día, con el palo en la mano, como si fuera lo más natural del mundo. La violencia tiene una dimensión de frecuencia destructora. La otra dimensión es la intensidad. Algunos golpean, otros golpean hasta herir, otros golpean hasta quitarle la vida a la otra persona. Es esa dimensión de la intensidad. Y en esto es importante ver que la violencia es una acción irascible, descontrolada, de desequilibrio. Es cuando dejamos de ser personas para convertirnos en entes de poder, en miembros, instrumentos de la agresión. Y esta intensidad, ¿verdad? Aun cuando para el agresor pueda sentir que ha cumplido más eficientemente su labor de castigar, de oprimir, de someter, de golpear, esta intensidad en la víctima provoca todo lo contrario. Hace que cada vez te hundas como si te hundieras más y más y más. Vas desapareciendo en la intensidad de la violencia. Luego podemos hablar del entorno, porque a veces la violencia en casa no solamente viene del padre o el esposo, viene a veces del padre y de la madre, a veces incluso viene de los hermanos. Y en algunos lugares, por ejemplo, de Asia y también en, en nuestro continente, por una cuestión de honor, se ha quitado la vida a la hermana, ¿no? Para salvar el honor de la familia o del hermano. El entorno, ese entorno es un cómplice de la violencia. Y el entorno, ¿verdad? Pasamos de la cuestión individual a la cuestión colectiva. Se convierte ya en un fenómeno social, de grupo. Yo quisiera ir terminando ahora pensando un poquito en estos temas que hemos tratado. De hecho, tal vez recordarte que la violencia muchas veces es una experiencia que tiene parte de violencia física, emocional, ideológica. O sea, no es que es uno o lo otro, puede ser, pero por lo general son las partes de un todo. Y eso plantea una cuestión ética, donde quiero un poquito incluir ahora el pensamiento cristiano. Es el planteamiento del ser humano. El ser humano. ¿Qué es el ser humano? Ser una persona, ¿verdad? Somos dos personas, cada uno con su sentido de valor, con su sentido de ser alguien, unidas probablemente en el matrimonio, pero seguimos siendo Juan y María. Eso hace que yo cuide a la otra persona por ser esposa y por ser un ser humano, una persona.
La vida de uno y del otro no me pertenece, es la vida que Dios nos ha dado. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño, yo no puedo tomar el lugar de Dios. El otro tiene que ver con viendo que la diferencia no es razón para la violencia, no es una ventaja para la violencia. Somos diferentes, pero el otro es tan ser humano como yo. Hay una igualdad esencial. Somos de igual valor. El poder físico, el poder mental o emocional, el poder ideológico, no es una razón para levantarme por encima del otro, para ejercer violencia. Ustedes saben, conocen seguramente aquel momento cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní y vinieron a apresarlo. Y Pedro quería responder usando la espada. De hecho, la usó. Jesús le dijo, guarda la espada en su vaina. ¿Tú no crees que yo podría pedir 50 legiones de ángeles? Él tenía el poder, pero nunca para la violencia. No está en la naturaleza de Dios, la violencia como método. Cuando hablaba con Pilatos le dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. La violencia no es parte del criterio de Dios, de la naturaleza de Dios. El objetivo de la fe es redimirnos en justicia y en paz. Y quiero terminar leyendo algo que escribí, y quiero leerlo para que no se me pase nada. Espiritualmente, el uso de la violencia entre personas que habitan un mismo hogar nunca fue una opción en el mensaje del Evangelio. Jesús no fue un justificador de la violencia como estrategia para resolver los problemas maritales. En todo hogar, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza. Ambos son estimados como un complemento mutuo en el hogar. Ninguno tenía ni tiene más valor que la otra persona. La dignidad fundamental no es por ser hombre o mujer, sino por ser un ser humano. El apóstol Pablo llegó a decir que no hay hombre ni mujer, sino que Cristo es el todo en todos. Cuando nuestra interpretación de cualquier lugar de las Escrituras atenta contra la dignidad del otro ser humano por ser mujer u hombre, estamos construyendo justificaciones para dañar la realidad de la dignidad dada por Dios a través de la creación y la redención a todo ser humano y a todo aquel que cree. Este es el conflicto que encuentro a la actitud de opresión de la mujer y a la potencialidad que Dios le ha dado como ser humano y creyente, al ser vulnerable. En este argumento encuentro la razón más fuerte para la contradicción espiritual que tiene el uso de la violencia contra la mujer, contra los niños. Dañar, destruir, forzar, abusar, no son frutos espirituales. Más bien, tenemos el poder para hacer el bien, es decir, el bien mutuo con los recursos que Dios nos da. Gracias. Cuando San Juan escribe el Evangelio suyo, dice, voy a leerlo para que no se me pase ninguna palabrita. En su capítulo 1, ¿verdad? Y habla de Jesús, el Hijo de Dios. Dice, en el principio era Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo hermoso del mensaje cristiano es que es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de luz que vence a las tinieblas, el poder de Dios venciendo el poder de las tinieblas, el poder de la maldad. Jesús vino a este mundo, luego dirá, ¿no es cierto? El mismo Juan, y a Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta verdad del amor de Dios, de la creación de Dios, de la belleza de ser una persona, hombre o mujer, que nos acompañe en estos días, de ser un niño, nos acompañe. Y que el poder de Dios nos ayude a poder ser personas que construyan y no destruyan a los demás. Y personas, ¿verdad?, que podamos ser luz, dándoles una luz de esperanza a aquellos que están sufriendo violencia, con el cambio de lo que pensamos, de lo que somos, de lo que hacemos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, Dios les cuide y gracias a Dios por cada día que nos da.